14 de diciembre de 1591. Al conocerse la muerte en Úbeda, el clero y los fieles acuden en masa a los funerales. Sus restos fueron trasladados al convento de Segovia, que es donde más tiempo había pasado y donde estuvo como prior. Posteriormente, el Papa Clemente X promulgó su beatificación y en 1723 fue canonizado por Benedicto XIII y proclamado en 1926 doctor de la Iglesia Universal por el Papa Pío XI. Pero se extiende una gran nebulosa sobre sus antecedentes familiares. El investigador toledano José Carlos Gómez Menor, un experto sanjuanista que ha indagado en los archivos en busca de estos antecedentes, piensa que su madre, Catalina Álvarez, era quizá una esclava posiblemente morisca y de padre desconocido, que quizá también fuera el capitán Juan de Ayala, alcaide de Loja y regidor de Toledo, y que su padre Gonzalo de Yepes no era en realidad de Yepes sino de Torrijos, y que estaba casado con Elvira González, hija de un judío que fue quemado por judaizante. Esto pone de relieve que en la vida de Juan de la Cruz se extienden muchas lagunas pendientes de resolver, ya sea porque no existen datos o porque se eliminaron muchos de ellos para que no quedaran pistas, porque se exageraran con vistas a contribuir en el proceso de canonización para recalcar su vida de santidad. Un capítulo muy importante en la historia fue el secuestro, el 2 de diciembre de 1577, apresando a Juan de la Cruz y a su compañero, Germán de San Matías. Los hermanos de su orden, ante el empuje que va adquiriendo la reforma, pasan a la acción directamente y los capturan para aplicar algunas directrices que habían tomado en la orden. A San Juan lo conducen en un penoso viaje de 2 días, ángulo, a Toledo. Imaginamos las penalidades que tuvo que pasar y el frío que tuvo que pasar durante 2 días. Los documentos nos dicen que llegó a Toledo en la noche, por la noche y con los ojos tapados para evitar que él supiera dónde lo llevaban y así mermar las condiciones de fuga. Y lo conducen al convento de Nuestra Señora del Carmen de Toledo, hoy desaparecido por la invasión de los franceses. Ya sabes que los franceses esquilmaron España y destruyeron gran parte del patrimonio artístico y religioso de nuestro país. En el convento había 45 frailes, algunos de los cuales ya conocía Juan porque habían coincidido sobre todo en Salamanca y en algún sitio más. Juan llega apresado cuando tiene 35 años y es sometido a un juicio ante las autoridades de su orden. Juan se mantiene firme, le ofrecen un cargo, un priorato y riquezas, una cruz de oro, y si da marcha atrás, y él no quiere rectificar lo que él pensaba que tenía que realizar, que era la reforma teresiana, y devolver a la orden el espíritu primitivo que tenía. Estuvo ya alguna vez en la cárcel, apresado, no era la primera vez que esta costumbre se utilizaba en el siglo XVI ante los religiosos y los miembros de las congregaciones. El compañero que iba con él logró escaparse y cuando se supo que había escapado, y aumentaron todavía más las condiciones del secuestro. Meten a Juan de la Cruz en un espacio de 7 metros de largo y 1,60 de ancho, con un metanuco de 3 dedos en lo más alto de la pared. A ello se suma la severidad de la alimentación, pan y agua, con un extra que era alguna sardina, pero debía comerlas de rodillas y delante de los miembros de la comunidad. De los castigos, cabe destacar la conocida disciplina circular. Todos los religiosos, uno por uno, azotaban la espalda con unas varillas. Allí pasaría en soledad la Navidad y también la fiesta del Corpus Christi, con la resonancia que tiene en Toledo. Esta situación pondría a prueba su resistencia física y mental. El neurólogo y psiquiatra alemán Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, afirma que una persona puede aguantar situaciones extremas de deshumanización y de sufrimiento si tiene una razón para vivir, y esta razón tiene su anclaje en una dimensión espiritual. Esto lo experimentó
Víctor Frank en su propia carne, porque tuvo que pasar la penosa experiencia de vivir varias veces en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Esto mismo le sucede a Juan de la Cruz. ¿Cómo pudo aguantar esto? Pertenece a su historia íntima que desconocemos y que supondría adentrarnos e indagar en los mecanismos de motivación y de resiliencia. Ya saben que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para superar circunstancias muy traumáticas y estresantes. Algo del todo que, en cambio, a diferencia de Santa Teresa, que lo contaba y lo explicaba todo en sus libros, él nunca escribió nada acerca de sí mismo. Era una persona muy austera. El único retrato real que se le conoce es el que han visto al principio, porque no se dejaba retratar. Y un miembro de su orden le retrató un día mientras estaba rezando en la iglesia. La sublimación, como hemos dicho, es el mecanismo que puede que haya ocasionado la resistencia tan fuerte que tuvo este hombre en su vida, porque la verdad pasó unas banalidades tremendas. Como saben, la sublimación es la transformación de los impulsos del individuo en otros distintos y más aceptados y canalizados hacia algo positivo, superior y sobre todo más elevado. Y de esto sí que tenemos constancia en sus poemas. En el momento del encarcelamiento, a los frailes que estaban encarcelados se les asignaba un religioso carcelero que se encargaba de las labores de vigilancia, de llevarles la comida y de acompañarles cada vez que tenían que salir de su prisión, de la celda de prisión. Y Juan de la Cruz tuvo dos carceleros. El primero, cuyo nombre se desconoce, vigiló su cautiverio durante 6 meses y se mostró muy severo con él. El segundo es el carmelita Juan de Santo Matías, que es un joven fraile toledano, nacido en Torrijos, y acaba de llegar del convento de Valladolid. Y con este carcelero cambian completamente las condiciones. Es bondadoso y le proporciona aguja y hilo para coser el hábito, que lo tenía absolutamente destrozado, y le da tinta y papel para que siga escribiendo sus grandes composiciones que hizo en la cárcel, que son, luego las veremos, realmente grandiosas. Dentro de la prisión, del convento, algunos frailes consideran que se merece este castigo por su resistencia a asumir las obligaciones que según ellos tenían que asumir, y otros, sin embargo, ven con qué entereza está sufriendo esta situación y le consideran ya un poco fraile santo, porque no dejaba de tener un comportamiento muy virtuoso en medio de este cruel e inhumano comportamiento. Y Juan de la Cruz, en esos momentos, ya teniendo en cuenta que llevamos ya 8 meses y medio de prisión, piensa alguna vez en poderse escapar, poderse salir de esa situación. Y no lo veía tanto como para abandonar su cruz, sino como poner fin a esa penosa situación que le impedía hacer lo que él tendría que haber hecho en su vida. Y el detonante de la idea de marcharse fue que no le dejaron decir misa el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción. Y entonces pensó en marcharse. Y antes de marcharse, curiosamente, tenía mucho afecto por su carcelero y le regala un crucifijo con una cruz de bronce que hoy se conserva. Para realizar la fuga, primero debió aflojar los tornillos de hierro del candado de la celda para que cuando por la noche saliera pudiera ceder y forzar y salir de la celda. Y por otro, había calculado la distancia entre el balcón y la galería con el hilo que le habían dado para coser el hábito. Entonces ató una piedra o algo pesado y midió la distancia que había desde la ventana donde él salía, porque el carcelero segundo le dejaba salir este convento estaba justo enfrente, se conoce en Toledo, del castillo de San Servando, con lo cual al salir allí a tomar el aire, porque este carcelero sí lo dejaba salir, él se fijaría y con la cuerda midió lo que más o menos pensaba que tenía desde la ventana hacia el suelo. Y entonces con las mantas que tenía en su celda
ató 2 o 3 mantas, o las que pudo, y se deslizó hacia afuera una noche. Su fuga fue tremenda, porque cuando se desliza por la ventana, llega a un patio, y ese patio no era la calle, era un patio del convento. Tiene que subir otro muro más, y aparece en el convento de las monjas franciscanas de la Concepción. Entonces él no sabe cómo tiene que salir, y vuelve otra vez a subir otro muro, y a saltar otro muro, y por fin ya llega a la calle. Y entonces se piensa que subió a la plaza de Zocodover. El convento, si conocen Toledo, está muy cerquita de la plaza mayor, que la plaza de Zocodover. Entonces allí encontró a altas horas de la madrugada un portal, y le pidió permiso al señor de la vivienda para que le dejara dormir allí, y al parecer le dejó dormir. Y ya cuando fue de día y ya amaneció, él se encontró que no sabía dónde ir, y se le ocurrió ir al convento de unas monjas que conocía él, que las había visitado, y entonces, con el pretexto de que había una monja enferma, las monjas le dejaron entrar al convento. Entonces entra al convento y le explica todo lo que le había pasado, y llevaba los escritos guardados dentro, los escritos que había escrito allí, que eran La Noche Oscura y los 35 primeras estrofas del Cántico Espiritual, que luego veremos que son realmente lo más bonito de su aportación mística. Está documentado que las monjas estas le ofrecen, pero con canela, y bueno, y le dan de comer, pero las condiciones en que se presentó allí debieron ser tremendas. Y la superiora llama a un canónigo de la catedral para que le puedan llevar a un sitio, porque las condiciones de nutrición y estaba medio harapiento eran tremendas. Entonces las monjas sabían de su encarcelamiento, porque se hizo bastante popular el encarcelamiento de este fraile. Y las monjas consideran que no debe pasar una noche más allí en ese convento, y entonces llaman a Pedro González de Mendoza, que era el canónigo de la Catedral de Toledo y administrador del Hospital de Santa Cruz, que entonces el Hospital de Santa Cruz era un hospital precisamente para personas pues que no tenían medios económicos. Entonces trasladaron a Juan de la Cruz al hospital. Curiosamente hoy es el Museo de Santa Cruz, se llama también Museo de Santa Cruz, y era el Hospital de Santa Cruz, muy cerquita de donde estaba su convento. Pero estos padecimientos que tuvo Juan de la Cruz no le hicieron caer jamás en el resentimiento, en la venganza ni en la desesperación. Al contrario, supo sacar de la noche una luz que le orientó en medio de la adversidad. En la personalidad de Juan de la Cruz encontramos una persona muy reservada, introvertido, silencioso, meditativo, y desde luego bastante carente de carisma, en el sentido de una persona con capacidades de relación social, frente a la vitalidad que Santa Teresa tenía. Sin embargo, la humildad que tenía, por lo visto, hacía que enganchara con la gente que hablaba con él. Santa Teresa hizo que tuviera puestos de gran relevancia dentro de la orden, pero él no quería. Él quería tener una vida tranquila y eremítica y contemplativa. Aunque entre ambos había un profundo afecto entre Santa Teresa y Juan de la Cruz, ella decidió después unirse al Padre Gracián, porque era una persona con más capacidades que él. Pero la verdad que la relación entre los dos fue muy intensa.